drogas, ustedes saben que las drogas son un problema gravísimo en nuestro país. Cualquier tipo de droga que ingieran, legal o ilegal, altera el sueño. Y cuando hablo de legal o ilegal, puedo referirme al café, al chocolate, a ciertos tipos de té, la marihuana, que es ilegal, pero está a punto de legalizarse, y no se diga de las drogas ilegales. Entonces, todo esto que les he mencionado altera el sueño. Ahora, y esta clasificación en parte surge por los síntomas. Por ejemplo, insomnio. Bueno, en ese capítulo queda aquellos pacientes que duermen menos de lo necesario, es decir, los síntomas. Pero a veces también en la clasificación se toma como referencia el sistema o los aparatos que al no funcionar adecuadamente alteran el sueño. Por ejemplo, trastornos respiratorios asociados al sueño. Ahí se refiere a que los problemas que están presentes en la respiración dan como resultado alteraciones del sueño. Bueno, ya con todo esto que les mencioné, pues estamos ya listos para entrar a analizar el segundo capítulo de trastornos del sueño. Así que me voy hasta ahí. Ahí estamos. Ya vamos a empezar entonces con ese segundo capítulo de trastornos respiratorios relacionados con el sueño, que son muchísimos, que prácticamente para analizarlos con detalle, pues solamente que sea ante no especialistas, sino superespecialistas, es decir, especialistas en neumología, especialistas en sueño y exclusivamente con alteraciones de la respiración y sueño. Pero para nuestros objetivos, vamos a analizar la parte esencial, porque no se están especializando en trastornos respiratorios del sueño, pero sí necesitan esa información para comprender este tipo de trastornos. Bueno, entonces, ya con esta aclaración, empezamos. Y, como ven, hay una apnea obstructiva del sueño, que aquí la dividen en adultos y en niños, pediátrica. Pero ¿en qué consiste esta apnea obstructiva del sueño? Esta apnea obstructiva del sueño consiste en que las vías respiratorias superiores, cuando empezamos a dormir, disminuyen de diámetro e inclusive llegan a cerrarse por diferentes motivos. De hecho, durante el sueño, los músculos que mantienen abiertas las vías respiratorias se relajan, y esa relajación produce que el diámetro de las vías respiratorias se reduzca, y eso ya empieza a producir obstrucción en el flujo del aire. 2, con el cambio de la posición del cuerpo por la gravedad, al acostarse, los tejidos se reacomodan a nivel del cuello y ejercen presión sobre las vías respiratorias. Así que ahí, a ese nivel, hay otro factor que tiende a cerrar el diámetro de las vías respiratorias. Y si algunas personas tienen
alteraciones como lengua excesivamente grande, paladar blando extendido hacia atrás que cierra la vía respiratoria. Eso contribuye a que se presente la apnea obstructiva del sueño. Y un factor muy importante, la obesidad. La obesidad también es un factor importantísimo porque se acumula grasa alrededor del cuello, oprime las vías respiratorias y eso induce obstrucción de las vías respiratorias y da como resultado apnea obstructiva del sueño. En los niños es muy frecuente que se presente este problema por inflamación de las anginas, que al aumentar de volumen presionan el diámetro de las vías respiratorias, o también por las adenoides. Las adenoides también, cuando aumentan de volumen, reducen la vía respiratoria y se produce apnea. Bueno, este es un tipo de apnea muy importante que altera el sueño, que luego vamos a dar más detalle. Ahorita estamos observando panorámicamente esos trastornos respiratorios que alteran el sueño. 2. Ven, hay el síndrome de apnea central del sueño. ¿Qué significa este tipo de trastorno del sueño? Apnea central, porque aquí lo que está afectado es el centro respiratorio, es decir, conjunto de neuronas que están regulando la inspiración y expiración y que si no funcionan adecuadamente, pues cesa la actividad respiratoria y eso da como resultado que se altere el sueño. Es decir, hay paro respiratorio y solamente retoman la respiración despertando, porque el despertar es un estímulo importante para este centro que regula la respiración y solamente de esa manera se puede respirar. Hay que despertar para retomar la respiración. Y en este tipo de apnea central hay variantes, como la que se indica aquí, apnea central del sueño con respiración tipo Cheyne-Stokes. Estos son apellidos de los investigadores o clínicos que describieron este tipo de respiración, y por eso se llama de esta manera. ¿Y en qué consiste esta respiración? Es una serie de movimientos respiratorios que crecen progresivamente y luego decrecen progresivamente, seguido de paro respiratorio o cuando menos de disminución de la respiración que se llama hipopnea. Y después de varios segundos retoman la respiración y así sucesivamente. Bueno, ese es un tipo. 2. Apnea central del sueño relacionada con trastornos médicos sin respiración, tipo Cheyne-Stokes. Bueno, en este sentido, hay diferentes trastornos médicos que puede ser alguna lesión cerebral, ahí donde está el centro regulador de la respiración,
que produce paro respiratorio durante el sueño. Así que es apnea central porque se afecta el centro regulador del sueño por algún trastorno médico. Que insisto, puede ser una lesión, puede ser un tumor que aparece en ese nivel, puede ser una pérdida de sangre allí que lesiona las neuronas por la presión arterial elevada y se lesiona ahí. Finalmente, entonces, se lesiona el centro regulador, de ahí el nombre. Luego, apnea central del sueño relacionada con respiración periódica por exposición a una gran altitud. Bueno, ¿esto qué significa? Bueno, también el centro respiratorio se afecta, deja de funcionar cuando el individuo duerme a una altura significativa lejos del nivel del mar, sobre todo cuando sobrepasan los 4,000 metros de altura, los 4,000 metros de altura. Hay varias ciudades en el mundo, una es en China, que está a más de 4,000 metros de altura. Entonces, este tipo de apnea relacionada con la altitud es muy frecuente ahí. O también para los alpinistas que les suban, que les interesa ascender en volcanes. Cuando rebasan esa altitud, empiezan a tener problemas. Tienen que pasar cierto tiempo, tienen que hacer reposo para irse adaptando progresivamente. Bueno, entonces, como ven, de ahí el nombre. La altitud a la que duerme el sujeto es fundamental, sobre todo a más de 4,000 metros de altura. A partir de ahí empiezan a verse los efectos. Luego, apnea central de sueño relacionada con drogas o fármacos. Bueno, ahí, como su nombre lo indica, el centro respiratorio es afectado por diferentes drogas legales o ilegales o fármacos que administra el médico para tratar de curar al paciente, como drogas derivados del opio que se utilizan para calmar el dolor, pero muchas veces afectan el centro respiratorio y puede ser peligroso porque si se pasa de la dosis puede haber paro definitivo y muerte, y muerte. Y también es importante que drogas legales, por ejemplo, el alcohol, pues a dosis relativamente bajas, pues no afecta. Pero muchas veces cuando quieren alcohol en exceso, inhibe al centro de la respiración y pueden morir por ingestión excesiva de alcohol. Y así con otros fármacos. Así que como ven, este punto es muy importante, porque sin ser enfermos, sin ser pacientes, si ingieren alcohol en exceso, pues pueden tener este tipo de problema. Bueno, y luego vienen otro tipo de apnea central del sueño primaria. Es decir, en este caso no se sabe su origen. Ya de origen es hereditario. El individuo nace con problemas con su centro respiratorio para regular su sueño y su respiración durante el sueño. Por eso se llama primaria. No se conoce todavía su origen, así que es hereditario.
Luego hay un tipo de apnea central del sueño de la infancia que, que se presenta en un cerebro inmaduro y luego tiende a desaparecer conforme el cerebro madura y las neuronas que regulan el ciclo vigilia-sueño y también que regulan el centro respiratorio, pues van madurando. Otro, apnea central de sueño en prematuros. También esta apnea es muy importante. Y aquí hay que resaltar que el recién nacido, todos, aunque no sean prematuros, nacen con un cerebro inmaduro, con un centro regulador de la respiración, todavía en vías de maduración. Ahora, si además el recién nacido es prematuro, nace antes de tiempo, pues con mayor razón el centro regulador de la respiración está todavía más inmaduro. Y aquí requieren mucha atención, requieren asistencia, terapia intensiva, porque puede haber problemas que terminen fatalmente. Luego les voy a pasar videos de apoyo para esto que estoy mencionando. Bueno, estos son los trastornos más importantes de la respiración que afectan el sueño. Pero hay otros más que se incluyeron en la última clasificación. A ver, dime, Lilian. Sí, gracias, profe. ¿Podría repetir otra vez las características de la apnea central del sueño primaria, por favor? Ah, es una apnea central cuyo origen no se conoce. Se llama primaria o también idiopática porque sin ninguna causa aparente el sujeto pues tiene este tipo de problemas respiratorios porque no está ingiriendo un fármaco que dé origen a este trastorno, no tiene ninguna lesión, se ha hecho un análisis y no se encuentra la causa. Entonces, pues, es de origen, es hereditaria. No hay por ahora, hasta el momento, una explicación y por eso se conserva como primaria. Otro comentario. Bueno, entonces Gracias, nada más. les decía, si vemos trastornos de hipoventilación relacionados con el sueño. Bueno, esto indica que realmente no dejan de respirar, no dejan de respirar, sino que el intercambio, el volumen de intercambio respiratorio disminuye. Por eso se llama hipoventilación. Generalmente se intercambian como 6 litros de aire por minuto, aunque todavía queda por ahí una reserva en el espacio muerto, es decir, aquel aire que no se pone en contacto con los vasos sanguíneos para intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. Pero hay algunos sujetos cuyo volumen en cada respiración está baja del promedio. Hay hipoventilación y también por diferentes motivos. Puede ser por obesidad, Ustedes por ahí deben de tener muchos ejemplos cercanos, que hay personas excedidas de peso y que se sofocan fácilmente porque no intercambian el volumen adecuado de oxígeno y dióxido de carbono. Tienen hipoventilación y ahí el exceso de peso, la obesidad juega un papel muy importante. Ahí la recomendación inicial es bajar de peso. Luego, el síndrome de hipoventilación alveolar central congénita. Bueno, ahí también es de origen y ahí indica que
tienen un problema a nivel de los alveolos. Los alveolos es la parte pulmonar donde principalmente se lleva el intercambio de los gases respiratorios, pero por algún motivo en este síndrome el volumen de intercambio está muy por abajo del promedio y por eso se llama síndrome de hipoventilación alveolar central congénita. Y hay otros trastornos de hipoventilación que agregaron ya con mucho detalle, nada más se los voy a mencionar, que puede estar relacionado con una alteración del tálamo. El tálamo juega un papel importante para regular muchas funciones, entre ellas se relaciona con la regulación de la respiración. También ya les dije lo de el problema a nivel alveolar, que puede ser de origen heredado. O también están presentes las drogas dependiendo de la dosis pueden producir hipoventilación o paro respiratorio total. Trastornos médicos también, como ya mencionamos con las apneas o hipoxemia relacionada con el sueño. Hipoxemia, ahí ya se refiere ya específicamente a que la sangre no transporta la cantidad de oxígeno adecuada. Está transportando un volumen menor por diferentes circunstancias. Puede ser que en el medio donde estamos no haya suficiente oxígeno, que estemos durmiendo a una altura muy elevada, muy alejada del nivel del mar, con aire enrarecido, donde disminuye la concentración de oxígeno, pues ahí la sangre no puede transportar la cantidad de oxígeno adecuada y produce hipoxemia. O ahora en estos tiempos de la pandemia, que el COVID vino a lesionar gran parte del tejido pulmonar donde se intercambia el oxígeno, pues ahí hay problemas de hipoxemia que terminan por afectar el sueño. Y luego agregaron una alteración más, como de variaciones normales y síntomas aislados. Y ahí resalta, como ven, ronquido, ronquido, ronquido. Pues es el ruido que hacen algunas personas al dormir. Que no necesariamente significa una enfermedad, porque hay roncadores sanos. El único problema es que roncan, pero no tienen ningún problema, no altera su sueño de él. El problema puede ser de tipo social, porque si bien él no se altera, o el que duerma junto al roncador, sí se altera, lo despierta. Y a veces la intensidad del ronquido es tal que aunque se cambien de recámara, hasta allá puede llegar el sonido y sigue alterando el sueño. Pero en algunas ocasiones, el ronquido sí significa algo patológico, porque se altera el sueño del roncador, porque se estrechan sus vías respiratorias y el ronquido es fricción que hace el aire al tratar de atravesar el diámetro de las vías respiratorias. Luego, catatrenia, que es una especie de quejido. Ah, ah, ah. Así se la pasan, pero parece ser que no tiene ningún
significado patológico. Bueno, entonces miren ya, panorámicamente, ya hicimos un recorrido de trastornos del sueño que pueden ser ocasionados por alteraciones en la respiración de diferentes tipos, que creo que les quedó claro con este recorrido. Sin embargo, por ahí una de sus compañeras estaba levantando la mano. Ahora sí te escuchamos. Sí, buenos días, profesor. Yo tengo una duda respecto a lo que comentaba hace un momento sobre la hipoventilación alveolar central idiopática, que se relacionaba con esta cuestión de la diferencia de altitud también. ¿Qué diferencia puede tener con la apnea central del sueño que está relacionada con la exposición igual a la gran altitud? Déjame ponerme el audífono. Ahora sí dime el contraste, ¿qué diferencia hay? Sí, o sea, ¿qué diferencia hay entre lo que comentaba de la hipoventilación alveolar central idiopática, que también comentaba que podría presentarse con estas diferencias de altitud, a lo que comentaba sobre la apnea central del sueño, que igual se refiere a la exposición por una gran altitud? ¿Qué diferencia habría? Déjame ver, déjame repetir. Bueno, dícese hipoventilación cuando se expone a alguien a una gran altitud. Esa es una. Sí, y la otra es sobre la apnea central del sueño, que igual es relacionada a la exposición a la gran altitud. Bueno, en relación con al cambiar de altitud, al ir subiendo, al irse alejando del nivel del mar, pues la concentración, sobre todo de oxígeno y dióxido de carbono, van cambiando a una altitud máxima más allá de los 4.000 metros de altura, pues ya la cantidad de oxígeno que puedan intercambiar los pulmones disminuye. Entonces allí se puede presentar hipoxemia, porque el oxígeno requerido para llevar a cabo la función respiratoria se reduce. Eso a lo mejor se va a entender mejor cuando pase a analizar los mecanismos reguladores de la respiración, que sería el siguiente paso, porque hasta este momento no les he mencionado el papel que juega la parte físico-química, las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno, que de alguna manera ahí, por medio de factores químicos, están regulando la respiración. Entonces, déjame avanzar allí, porque a lo mejor ahí está contestada tu pregunta, y si no, ahí volvemos a retomarla. Entonces, Ok, muchas gracias. entonces vamos a... Entonces, para que se entienda muy bien todo lo que hemos descrito, que no necesariamente ustedes son especialistas en la respiración, no son neumólogos, pero sí necesitan esta información básica para comprender bien de lo que estamos hablando. Entonces habíamos dicho que es muy importante cómo funcionan los centros que están regulando la respiración mientras estamos despiertos y mientras estamos dormidos. Y estos centros reguladores de la respiración están colocados en el tronco cerebral, que luego vamos a situar. Están distribuidos entre puente, bulbo raquídeo y mesencéfalo. Miren, no están bien definidos anatómicamente. Son como algunas neuronas dispersas que forman redes y que están interactuando entre ellas. Unas son inspiratorias, se activan para que entre el aire, mientras las
expiratorias se inhiben. Y luego durante la expiración, es decir, para eliminar el aire, se activan las expiratorias, mientras las inspiratorias se inhiben. Pero estas están conectadas con el sistema pulmonar, con las paredes pulmonares, con el tórax, con abdomen, con todos los músculos y receptores que están regulando los movimientos respiratorios. Ese papel desempeñan estas neuronas que forman parte del centro respiratorio. Bueno, ya con esto, como ven en la pantalla, aquí resaltan dos tipos de centros reguladores de la respiración. Uno de ellos, como ven, dice voluntario y otro automático. ¿Pero qué significan estos términos? Automático. Bueno, para que les quede claro, este centro automático es el que está localizado en el tronco cerebral, donde está el puente y el bulbo raquídeo. ¿Y por qué se llama automático? Porque no depende de la participación del sujeto. La respiración es automática. En este momento, ustedes ni ponían atención a su respiración. No decían, inspiro, expiro, no. Está funcionando su centro automático sin su participación. Y este centro automático es el que continúa funcionando cuando pierden la conciencia. Es decir, cuando dormimos profundamente, ustedes ni saben que están respirando. Bueno, es este centro automático que está colocado en el tronco cerebral, que está funcionando. Y de ahí radica el peligro cuando diferentes sustancias inhiben este centro, pues hay paro automático de la respiración que puede ser fatal, Y en ese sentido, pues, para no morir, el sujeto tiene que despertar, y al despertar, sí puede funcionar el otro centro regulador de la respiración, el voluntario. Entonces, noten ahora, nos pasamos al voluntario, que allí está localizado en otra parte, en la corteza cerebral, como ven, arriba del tronco cerebral. De ahí hay diferentes neuronas que se pueden regular voluntariamente, que envían sus axones a las vías, a través de las vías corticoespinales de la corteza hacia abajo, para estimular el centro automático. Y ahorita pueden utilizar ese centro a voluntad. Noten, pueden modificar su frecuencia e intensidad de los movimientos respiratorios a voluntad. Pero si se duermen, deja de funcionar. Por eso, en las apneas graves, el sujeto tiene que interrumpir su sueño constantemente para retomar la respiración. Bueno, entonces ya conocen esto que les mencioné. Y aquí un esquema muy general para apoyar esta información. Ahí ven donde pongo el cursor, pues el cerebro, abajo el tronco cerebral. Noten, ahí están distribuidas las neuronas que regulan la respiración, como ya les decía, en el puente y en el bulbo raquídeo.
Y ahí están interactuando entre ellas. Hay neuronas inspiratorias, expiratorias, se inhiben, se activan, alternando, que da origen a los diferentes movimientos respiratorios. Y de ahí bajan los axones para regular, como ven, los músculos, para modificar el diámetro del tórax y del diafragma, y para que las costillas también se muevan durante movimientos respiratorios, para que esté cambiando constantemente el volumen de los pulmones, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Pero también hay otro tipo de control de la respiración, que se ejerce por medio de receptores que están distribuidos en diferentes partes. Hay receptores en los pulmones que le indican al centro respiratorio el grado de extensión o contracción de los pulmones, y eso ayuda a modificar la frecuencia e intensidad de los movimientos respiratorios. Pero hay otros receptores distribuidos en el sistema circulatorio, cerca del corazón. Ahí hay receptores de tipo químico, porque están detectando las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, el centro respiratorio recibe información constante de la concentración de esos gases, cuando disminuye el oxígeno, cuando se incrementa el dióxido de carbono o viceversa. Todo eso se está detectando en el centro respiratorio para regular la intensidad de los movimientos respiratorios. Aquí, nuevamente, es lo mismo. Nada más ya ahí con más detalle, separan los centros respiratorios, que uno está colocado dorsalmente, otro ventralmente, y otros, unos en el bulbo raquídeo, otros en el puente, pero no hay necesidad de entrar en esos súper detalles. Esto es nada más para ilustrar y que les quede más claramente cómo se está regulando la respiración. Aquí es otro acercamiento, entonces no tiene caso invertir más tiempo, pero aquí sí, aquí, porque esto no lo habíamos mencionado. Aquí sí, ¿qué es lo que están viendo? Aquí ya en esta imagen, vamos a analizar cómo interviene la parte química de la respiración, porque anteriormente vimos conjuntos de neuronas que forman parte del centro respiratorio, sus conexiones, sus axones, hacia dónde van, cómo se conectan con los músculos que regulan la respiración. Y aquí está la parte química que toma en cuenta la concentración de los gases respiratorios. Toma en cuenta la concentración de oxígeno, de dióxido de carbono y de hidrógeno. Entonces, para situarlos bien, vean, es un esquema ampliado. Y aquí miren, donde estoy recorriendo, está el bulbo raquídeo, toda esta sección amarilla, que acuérdense que ahí está parte de las neuronas que forman parte del centro regulador de la respiración. Ahí está el bulbo raquídeo, y noten ahí en el bulbo raquídeo, pues hay áreas receptoras
que detectan cambio en la concentración de dióxido de carbono y oxígeno, que son y se llaman quimioreceptores, porque su función es precisamente detectar variaciones de sustancias químicas. Bueno, entonces ya este es el bulbo raquídeo. Y noten, muevo el cursor hacia esta parte medio morada, que es el líquido cefalorraquídeo, el líquido que rodea al encéfalo. Ahí está. Y noten ahí en el líquido cefalorraquídeo, ahí ya ven gases respiratorios. Observen, ahí está el dióxido de carbono. Pero antes de explicar esta parte, me salgo de esta área gris y nos vamos a un capilar. Noten un capilar, que es la parte final del sistema circulatorio, donde se intercambian aquí los gases respiratorios. Noten, está circulando ahí la sangre, llevando el contenido de oxígeno, dióxido de carbono e hidrógeno. Ahí está, llega. Entonces llegan al centro respiratorio y allí por difusión pasan al líquido cefalorraquídeo. Y noten, aquí en amarillo viene el dióxido de carbono. P significa presión parcial del dióxido de carbono. Por difusión pasa, ahí está, noten, dióxido de carbono. En el líquido cefalorraquídeo hay agua, noten ahí H2O, y ahí hay una reacción química. Agua, y al unirse agua con dióxido de carbono, vean forma esta reacción H2O, CO3, y esta luego se separa, libera los iones hidrógeno y el otro ion queda libre. Pero noten, aquí queda libre el ion hidrógeno y es el que va a activar de manera química al centro respiratorio. Así que como ven, este ion se origina por la presión parcial que origina el dióxido de carbono y que va de alguna manera a regular el centro respiratorio. Y ya de ahí se inicia el proceso hacia abajo, el que ya conocen. Las neuronas que forman parte del centro regulador de la respiración, pues van hacia la médula espinal para regular los movimientos respiratorios que ya explicamos. Y ya con esa regulación, como lo que desencadenó este tipo de regulación era concentración elevada de dióxido de carbono, al incrementarse los movimientos respiratorios, pues baja el contenido plasmático del dióxido de carbono y aumenta la del oxígeno. Así que con esto se completa los mecanismos neurofisiológicos y neuroquímicos de la respiración. Y aquí vienen más detalles de tipo anatómico, donde se conectan las neuronas que regulan la inspiración y donde la expiración a diferentes niveles del tronco cerebral, de la médula espinal. No tiene caso entrar en esos detalles. Ya la información básica necesaria para los objetivos del curso ya la conocen. Aquí nuevamente ya les expliqué la ritmicidad de la respiración, inspiración, expiración, inhalación, inspiración, etc. Esto es
adicional. Aquí ya hablé de los quimiorreceptores, cómo están regulando. Seguimos con los quimiorreceptores. Y aquí complementa la información de quimiorreceptores que ya les decía que hay ahí en la parte central, es decir, en el tronco cerebral, bulbo raquídeo, donde están las neuronas que regulan la respiración, y fuera del sistema nervioso, como les decía, en el sistema circulatorio, en los cuerpos carotídeos, en las aortas, eso ya se los mencioné. Aquí estoy reforzando lo que ya conocen. Y ya les decía que al pasar de la vigilia al sueño, se modifican de manera significativa estos procesos que están regulando el ciclo vigilia-sueño. Durante el sueño, estos procesos tienden a reducirse y también depende de la fase del sueño. La regulación se hace más tenue durante las fases de sueño lento, durante las fases de sueño no MOR, y se reactivan durante la fase de sueño MOR, sin llegar a los niveles de la vigilia. Por eso la vigilia es un factor muy importante para que cesen las apneas, porque al despertar se estimulan los centros de la respiración. Bueno, ahí seguimos. Esto ya se los mencioné. Todo esto ya se los mencioné. Ok, y entonces ya tienen la información básica de este capítulo de trastornos del sueño. Bueno, falta todavía ver los trastornos neuropsicológicos que produce este tipo de trastornos. Pero ahora voy a apoyar esta información ya. La tecnología nos permite traer a un paciente hacia nosotros para entender estos mecanismos que hemos descrito. Entonces vamos a ver cómo funciona. Bueno, entonces corre video para ver qué pasa en la apnea obstructiva. Ok, entonces paré la explicación para irnos nosotros por partes, que es muy importante. Ok, bueno, entonces aquí están viendo de acostado de perfil un durmiente. ¿Y qué se ve ahí? Noten, aquí está la lengua. A ver, aquí está el curso, ahí, donde está la manita del curso, ahí está la lengua, aquí está la entrada de la boca, por donde puede haber respiración a través de la boca. Aquí está el paladar blando, es el techo de la boca. Si se tocan el techo, es una parte carnosa. Arriba de esa parte pasa el aire. Entonces, esa parte en algunos se extiende
hacia atrás. El paladar blando se llama y puede cerrar la vía respiratoria, como en este caso, miren, aquí se extiende esa parte carnosa y está cerrando la vía respiratoria. Noten aquí este canal. Son las vías respiratorias superiores, pero están cerradas precisamente por la posición de la lengua que impulsa los tejidos hacia abajo y cierra, y el paladar blando que se extiende y cierra el flujo del aire. Ese es cuando la respiración es por la boca. Ahora noten, aquí hay otro paso del aire que entra a través de las fosas nasales. Respiración a través de la nariz. Entra por ahí, cornetes, ahí, cornetes, por ahí pasa el aire para respirar por la nariz, pero noten, está bloqueado. Ya hasta ahí llega el aire. Entonces ahí hay obstrucción. De ahí el nombre de apnea obstructiva. ¿Y cómo se nota? Miren, en un registro de sueño, recuerden que ponemos sensores para registrar la respiración. Sensores en las fosas nasales, en la boca y cinturones. Entonces ahí se nota que hay esfuerzos respiratorios. Es decir, el tórax y abdomen se mueven para tratar de respirar, pero no respiran porque aquí está cerrado. Esto indica que el centro respiratorio está funcionando. No es apnea de tipo central, es obstructiva. El centro funciona bien, pero hay una parte de las vías aéreas superiores que están cerradas. Esa es una parte. Otra, en algunos pacientes, aquí en las fosas nasales, los cornetes están muy voluminosos, y al crecer demasiado, pues cierran el paso del aire. Así que ahí hay otro problema de obstrucción del aire. Algunos nacen con esas características, cornetes inflamados, y que varía su inflamación de acuerdo a las condiciones ambientales. Si están en el frío, si tienen gripa, todo eso influye. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando tienen gripa tienen problemas respiratorios? Y más si tienen los cornetes inflamados. Entonces, este es un gran problema que produce apnea obstructiva. ¿Cuál es la solución? Aprovechando esta imagen, me puedo adelantar. ¿Cuál es la solución? Operación. Puede ser que reduzcan los cornetes por diferentes métodos, rayos láser, ultrasonido, o bien fármacos antiinflamatorios, y con eso mejora la respiración. Sin embargo, los cornetes son como las plantas. Con el tiempo vuelven a crecer. Bueno, pero esto puede durar bastante, pero sí es importante que sepan que después de extirparlos, vuelven a crecer. Eso en el tratamiento quirúrgico o con fármacos antiinflamatorios se reduce. Pero el uso de fármacos antiinflamatorios no es recomendable crónicamente porque tiene efectos colaterales nocivos. Bueno, ese es un posible método para tratar la apnea obstructiva del sueño y mejorar las características cuantitativas y cualitativas del sueño. 2,
aprovechando la imagen, cuando el problema está en la lengua, como en este caso, y en el paladar blando que ven aquí, que se extiende mucho, con su dedo pueden meterlo en el techo de la boca y correrlo hacia atrás, hacia allá se extiende el paladar blando. Si se extiende demasiado, como en este caso, ahí está el cursor, como en este caso, eso produce obstrucción, tan solo al acostarse, que se reacomodan los tejidos por la gravedad, todo tiende a obstruir las vías respiratorias superiores. Sobre todo, atención, aquí un remedio conductual. Si duermen boca arriba, esta apnea obstructiva del sueño es más frecuente. Lo recomendable es dormir de lado. Bueno, pero cuando están despiertos, entienden las instrucciones, pero ya cuando se duermen, pues esas instrucciones ya no funcionan. ¿Qué hacer? Bueno, hay diferentes métodos. Algunos pacientes se les pone en la espalda alguna bolsa, algún calcetín con algunos objetos, canicas, pelotas de golf o algo que lastime cuando se quieran acostar apoyándose en la espalda. Así que automáticamente, sin darse cuenta, se regresan a dormir de lado. Esa es una táctica. Así que es muy importante recomendar a los pacientes que tienen ese tipo de apnea que duerman de lado. Otra técnica, ahí quirúrgica, también con rayos láser y con anestesia local, porque el paciente tiene que cooperar, cortar, reducir el paladar blando, este paladar blando que está muy largo, hay que reducirlo. Entonces, con técnicas quirúrgicas se puede cortar. Otra técnica, reducir el tamaño de la lengua. Si es que son las características anatómicas de la lengua las que producen esta obstrucción. Es más, a veces se puede jalar la lengua quirúrgicamente e insertarla de tal manera que se evite esta obstrucción del aire cuando se duerme. Ahí es una intervención quirúrgica pues más delicada. Bueno, pero hay otros factores todavía más delicados. El tamaño de las mandíbulas. Ahí sí, eso es más grave, porque es un problema óseo, Entonces ahí hay que modificar la posición de mandíbulas y no hay que equivocarse, hay que estar seguros, porque a algunos pacientes se les ha hecho esa intervención quirúrgica y desafortunadamente su alteración no fue eliminada. Fue un diagnóstico equivocado y una intervención equivocada. Entonces hay que tener muchísima precaución con este tipo de diagnósticos y futuras intervenciones. Hay otra más, otra posible intervención para mejorar apnea obstructiva del sueño. Ponerse en contacto con dentistas, con odontólogos, de preferencia que conozcan algo de trastornos del sueño, porque ahí con algunas prótesis, ahí no se requiere intervenciones quirúrgicas significativas, no, con prótesis que diseña a la medida del paciente el odontólogo. Hay diferentes tipos de prótesis que se insertan
en el sujeto cuando va a dormir que facilita el flujo del aire. Entonces, ese es otro tipo de intervención que puede favorecer y mejorar la presencia de apneas obstructivas del sueño y de esa manera mejorar la cantidad y la calidad del sueño y también el funcionamiento mental del sujeto y funcionamiento general y su calidad de vida mejora porque todo eso se ve afectado como posteriormente vamos a analizar qué funciones neuropsicológicas, mentales, se ven alteradas por un sueño de muy mala calidad. Y aprovechando la imagen también, podemos mencionar qué pasa en sujetos excedidos de peso. Bueno, pues la grasa de los sujetos excedidos de peso se acumula en el cuello, de tal manera que el exceso de grasa, el efecto de la gravedad, cambio de posición, relajación de los músculos que mantienen abierta la vía respiratoria, la grasa acumulada presiona más y cierra las vías respiratorias superiores, resultado, apnea obstructiva del sueño. Y en los niños que les decía que es muy frecuente por las infecciones que tienen de amígdalas, de adenoides que crecen voluminosamente y obliteran el paso del aire, el resultado es apnea obstructiva del sueño, alteraciones neuropsicológicas que luego en el sector educativo confunden en la preprimaria, en la primaria, dicen estos niños no entienden, son retrasados, requieren que vayan con el psiquiatra, con el neurólogo, porque andan mal del cerebro. No es cierto, no andan mal del cerebro. Su problema son las adenoides que producen apnea obstructiva del sueño, que no les permite tener un sueño de calidad adecuada. Y si el sueño no tiene esa calidad, pues sus funciones cerebrales superiores se alteran, entre ellos aprendizaje, memoria, atención, resultado, bajas calificaciones. No tienen daño neurológico, simplemente no duermen bien por las apneas obstructivas. Vayan con el especialista, van a recomendar intervención quirúrgica, extirpen esas glándulas, observen, registren su sueño antes y después y van a ver cómo va a mejorar significativamente calidad y cantidad del sueño. Y ahora observen su comportamiento en el salón. Tienen tal capacidad como el resto del grupo o más. Bueno, entonces no tenían un problema neurológico. Todo se originó por apneas obstructivas del sueño. Hay que poner mucha atención porque a nivel educativo se cometen frecuentemente ese tipo de errores porque inducen al niño a un tratamiento equivocado que resulta peor. Lo llevan con el psiquiatra, neurólogo, a ver, denle estos fármacos para mejorar esos síntomas, empeoran. Entonces, este punto es sumamente importante. Bueno, como veo que ya son prácticamente las 11:30 y como requieren una pausa para elevar el nivel de atención y porque esta página
o esta imagen sigue siendo importante. Antes de irnos a ver la duda, contestamos esa duda. Díganme. Bueno, es una duda muy general sobre esto. Me di cuenta que la mayoría de las cosas vienen como estructuradas en el libro que nos envió de apoyo, pero no viene la parte de respiración. ¿Hay algún lugar donde podamos buscarlo para tener como esa parte de apoyo? Entonces quieren que les suba ese apoyo, porque de hecho, con esta información que les di es más que suficiente, pero sí les puedo enviar un artículo específico de mecanismos reguladores de la respiración. ¿Por qué no me haces un recordatorio? Súbelo al chat para que no se me olvide y sí les busco ese artículo específico. Pero insisto, si van entendiendo esta información es más que suficiente, pero sí les subo ese artículo solicitado. Gracias. Sí, más que nada porque, bueno, por lo menos a mí como que no me dio tiempo de anotar todo y pues para poder entenderlo a mayor profundidad. Gracias. Sí, sí, y entiendo muy bien, sé muy bien que con esta situación o ponen atención a la explicación y a veces no les da tiempo de anotar lo que consideren relevante. Sí, es muy cierto. Entonces, sí, muy bien, cada vez que necesiten algo, interrúmpanme y no hay ningún problema. Aquí lo importante es complementar lo mejor posible la información. Bueno, entonces ya con eso podemos hacer una pausa para retomar otra vez la clase aquí donde nos quedamos. Así que nos vemos en unos cuantos minutos. Entonces vamos a continuar con la misma imagen. Entonces noten, ahí despierta el sujeto, como les decía, para poder respirar. Y noten ahí el flujo del aire que ya les había comentado, cómo puede entrar por la boca, ahí está el canal, o por la nariz, ahí están las flechas, y aquí está el paladar blando que se extiende hacia atrás y cierra, puede cerrar la vía que ya les expliqué. Ahí está fluyendo. Noten, ahí están los cornetes que les decía. Ahí están. Si están muy inflamados, obstruyen el paso del aire y con las intervenciones que ya les dije, se puede reducir el volumen. Y noten, bueno, ahí ven cómo va fluyendo el aire. Ahí ven, ahí se cierra y ya no fluye el aire. Por más movimientos respiratorios que haga el sujeto, pues ahí está. Vean, ahí despierta. Vean al despertar cómo se abren las vías respiratorias. Y eso es una indicación, sueño fragmentado. Cada vez que se mueve, despierta. Vean otra vez. Y así toda la noche, dependiendo de la gravedad de la apnea. Y aquí noten lo que les decía. En los sujetos obesos se acumula el exceso de grasa que presiona sobre las vías respiratorias superiores, aquí a nivel de la faringe. Entonces vean el otro factor que les decía, la obesidad, ahí se indica claramente. Ok, entonces
ya se dieron cuenta qué pasa durante la apnea obstructiva. Ahora, en los niños, que también ya les di información de problemas respiratorios, en algunos niños, pues ya les dije el problema de amígdalas y adenoides en la apnea obstructiva, pero en relación con la apnea central, hay un tipo muy importante que puede terminar con la muerte del recién nacido, que se llama muerte súbita, porque mueren durmiendo. Y a veces no se encuentra la causa, porque después de hacer el análisis histológico de las diferentes partes del cuerpo, no se nota alguna zona dañada y probablemente se debe a que su centro respiratorio no funciona adecuadamente, que deja de funcionar al dormir. Como ya saben, hay dos tipos de centros. El automático, que está funcionando todo el tiempo mientras uno está despierto, mientras uno duerme. Y el voluntario, que solamente funciona a voluntad del individuo, es decir, cuando está despierto. Si se queda dormido, deja de funcionar. Y parece ser que ese tipo de problema es el que puede originar la muerte súbita del recién nacido. Y más acuérdense que se nace con un centro respiratorio inmaduro. Y si son prematuros, con mayor razón. Entonces también se le puede llamar como la maldición de Ondina. Ondina forma parte de la mitología griega, que era una hada malvada que ahogaba a los niños cuando los alcanzaba. Es decir, mientras estaban despiertos, los niños pues no podrían ser alcanzados. Pero ya cuando se quedaban dormidos, los alcanzaban y eran ahogados. Precisamente eso indica que cuando se duermen no pueden respirar. Entonces, vamos a echar a andar este video para complementar esta información. Profesor, ¿el video tiene audio? Es que no se escucha. ¿Cómo? Que lo que pasa es que vemos la imagen, pero no escuchamos. Y aquí ya tiene el audio. Miren, ahí le di clic a la bocina. Es que Ya. creo que lo que pasa es que cuando comparte pantalla tiene que poner compartir con sonido para que se escuche. Déjame ver. Qué bueno que me dices. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de compartir pantalla primero? Sí, ¿O y ya después es cuando mi le sistema? vuelva a compartir, ya le ponen esa opción. O a lo mejor era mi sistema, a ver. O donde sale el micrófono y eso dice como compartir con audio. Déjame ver. Entonces primero dejo de compartir, ¿verdad? Ahí le pongo dejo de compartir. Donde sale mi micrófono. Cuando comparte la pantalla como la está compartiendo ahorita, en la parte de arriba le sale como
ajá, como otro micrófono arriba y ya le pone ahí en compartir audio. No, sigue sin escucharse. Es que creo que sí tiene que ser eso, profesor. Deje de compartir y cuando vuelva a compartir, cuando seleccione la opción de compartir la pantalla, ahí hay un recuadro que dice compartir con audio y ya lo pone y ya se empieza a compartir. Y bueno, ahorita tiene usted su micrófono apagado. Qué bueno que me dices. Ahí sí me estás escuchando. Y Sí. estoy en compartir pantalla. Ahí le doy en compartir pantalla Ajá. sin darle algo más ahí. A ver, compartir pantalla. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Y a ver, le doy al video. No. Ahora ni yo escucho. O a ver si había apagado. Ah, es que bajé el No. volumen. Mm, Yo ya escucho. Pues, no, ¿escuchan nosotros no. ustedes? No, y es que le iba a tratar de mostrar cómo desde mi pantalla, pero está deshabilitado para que nosotros compartamos. A ver, es que yo ya estaba escuchando. Ustedes No, no es. nosotros no escuchamos. Y es que le iba a decir que si quería me pasara el video y ya lo ponía con audio, pero yo no puedo compartir pantalla, está deshabilitado. Ah, entonces pongo te habilito. A ver, Ujú. déjame ver. Ahí en compartir pantalla, varios participantes pueden compartir. Ahí, ¿verdad? Le doy. Sí, Ya le doy. Y ahora me voy a sí, ya compartir. puedo. Y el video, ¿cómo se llama? Para buscarlo y ponerlo. Ahí lo tengo en pantalla. A ver, un segundo. Sí. Muerte súbita del cáncer. Mm, ¿Está en YouTube el video? Sí. ¿Ya quieres que lo eche a andar? Ah, voy. Sí. O ¿nos puede pasar la liga por el chat, por favor? ¿Pasar la qué? Eh, la parte de arriba viene Sí, como el video, no sé si quieran que lo ponga. Ah, ¿ya lo encontraste? Sí, porfa. Ah, ¿sí escucharon esa pequeña parte? No. ¿No? Oh, ¿No se escucha? Es que el profe tiene que dejar de compartir, ¿no? Para que pues, pueda compartir otra persona.
me regreso a dejar de compartir. Sí, profe. Ajá. Ya me regreso. Y ahora, ¿dónde le hago clic? Otra vez a compartir. Ah, miren, ahí apareció. Sí, ya. Ok, entonces, ahorita ya ni toco mis comandos. No, Ya, ahorita, Gracias. ahí ustedes tienen el control de este video. Sí, ¿ya se escucha? Yo te escucho tu voz, pero no el video. ya, Ahí ya. Ya. Ok, voy a silenciar. Creo que ya se dejó de escuchar. Ajá, silenciaste el video también, Ana. Ah, ¿mande? Silenciaste también el video. No se escucha. Ah, ok, entonces voy a dejar mi micrófono prendido. Yo creo Sí. que a lo mejor así. Ahí ya se escucha. El síndrome de la muerte súbita del lactante se define como el fallecimiento repentino e inesperado de un niño de menos de 1 año de edad aparentemente sano, que ocurre durante el sueño y que permanece sin explicación después de una rigurosa investigación post-mortem. Esta incluye la práctica de la autopsia, examen del lugar del fallecimiento y revisión de la historia clínica. A pesar de las investigaciones realizadas en los últimos 20 años, todavía se desconocen las causas. Se pueden disminuir los riesgos, pero aún permanecen sin resolver los mecanismos que la desencadenan. Cuando un bebé lactante fallece por este síndrome, los padres se preguntan siempre por qué ha fallecido su hijo y tienen mucho sentimiento de culpa. Y cuando nos consultan y quieren una explicación de ver por qué ha sucedido, pues la verdad es que no podemos dar una explicación clara porque la causa es desconocida, pero sí que tenemos unos mecanismos de prevención a la población general para intentar evitar que este hecho acontezca. Durante las últimas décadas, tanto la mortalidad infantil como el síndrome de la muerte súbita del lactante han disminuido de manera sustancial en los países desarrollados. No obstante, su importancia relativa ha aumentado, ya que es la causa más frecuente de mortalidad infantil entre los 30 días y los 12 meses de edad. La incidencia o número de casos de niños fallecidos por el síndrome ha ido disminuyendo a lo largo de los años, al igual como ha disminuido la mortalidad infantil. En los años 90 hablábamos de unas cifras de un 2 por 1000 recién nacidos. Gracias a las campañas de prevención y a los diagnósticos prenatales, se ha disminuido a más del 50%. En estos momentos hablamos de cifras de 0,5 por 1000 recién nacidos. En la Comunidad Valenciana tenemos un grupo de trabajo multidisciplinar que estudia estos casos y hemos conseguido una incidencia mucho más baja. Tenemos una incidencia global de 0,3 por 1000 nacidos vivos. Existen múltiples teorías que intentan explicar los mecanismos que desencadenan estas muertes inesperadas. Factores genéticos. Cada vez parece que están más implicados estos factores y han motivado la realización de múltiples estudios como base del síndrome de la muerte súbita del lactante.
Se han encontrado diferencias en factores genéticos, polimorfismos genéticos, entre niños con este síndrome y grupos de control, que los hacen más susceptibles a padecer este trastorno. Alteraciones en el patrón respiratorio. Durante muchos años se consideró a la apnea como la base causal de la muerte súbita del lactante. Alteraciones en el control de la frecuencia cardíaca. Se han encontrado alteraciones cardíacas estructurales, congénitas, infecciones y arritmias. Disfunción del tronco cerebral. Muchos de los lactantes que mueren de este síndrome pueden tener una anomalía en el núcleo cerebral, hipotálamo, que ayuda a controlar la respiración y el despertar durante el sueño. Cuando los niños duermen boca abajo o tienen el rostro tapado por la ropa de cama, vuelven a respirar el dióxido de carbono que han exhalado. El aumento del dióxido de carbono estimula los centros de respiración y despertar en el cerebro. Esto cambia los patrones de respiración y los latidos del corazón para compensar la falta de oxígeno. Un bebé normal se despertará, se dará la vuelta y comenzará a respirar más rápido cuando los niveles de dióxido de carbono aumenten. En los lactantes que sufren anomalías en el núcleo cerebral, esto no se produce y puede ocasionar la muerte en la cuna. Los factores de riesgo del síndrome de la muerte súbita del lactante son el dormir boca abajo o de lado, el tabaquismo materno durante el embarazo y después del nacimiento, o sea, el convivir en un ambiente de humo, el sobrecalentamiento del niño mientras duerme y el compartir la cama con el niño, sobre todo si los padres están bajo efectos de medicación o de drogas. El síndrome de la muerte súbita del lactante se puede prevenir actuando sobre los factores de riesgo. Uno de los factores más importantes es la postura al dormir el niño por la noche. El bebé debe dormir siempre boca arriba y nunca de lado porque rolan y se vuelven boca abajo. Este factor ha sido uno de los más importantes de las campañas de prevención. Solamente con el cambio de postura de dormir boca abajo a boca arriba ha disminuido la incidencia a la mitad. También es muy importante prevenir el espacio de humo del tabaco después del nacimiento. Es importante como factor de prevención de este síndrome el compartir la habitación con el niño en los primeros 6 meses de vida, pero no compartir la cama. Sobre todo si existen factores asociados como es el tabaquismo en los padres, el abuso de drogas o el estar bajo efectos de sedantes o un cansancio extremo. Otro factor de prevención es evitar el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento no solamente hace referencia al pijamita que lleva el niño, sino también a la ropa de cama y a la temperatura ambiente. La temperatura debe de estar entre 20 y 22 grados, no más. Y en la cama tiene que estar libre de juguetes, no poner peluches. Y otra cosa importante es que el colchón debe de ser duro, no blando. Otro factor de prevención es el chupete, puesto que se ha visto que los bebés que utilizan el chupete se mantienen en situación de alerta. Y por último, el otro factor importante de prevención es el fomentar la lactancia materna y debe recomendarse siempre la lactancia materna a todos los bebés como mínimo los primeros 6 meses de vida. Esta imagen muestra a un bebé de entre 1 y 6 meses durmiendo. A continuación, vamos a identificar 8 factores que pueden aumentar el riesgo de síndrome de la muerte súbita del lactante. El niño duerme en una habitación solo. Estudios han demostrado que el sitio más seguro para dormir antes de los 6 meses de edad es en la habitación de los padres. El niño duerme de lado. La forma más segura de dormir es boca arriba. No es seguro que duerman boca abajo o de lado, ya que tienen más riesgo de padecer este síndrome. Pueden estar boca abajo cuando estén despiertos, durante cortos periodos de tiempo y vigilados. Está durmiendo en la mitad de la cuna.
Esto puede hacer que se escurra dentro de los cobertores. Debería estar colocado con sus pies apoyados en la cuna o Moisés. Las ropas de la cama están flojas. Puede ser peligroso si la cabeza del bebé se tapa cuando duerme. Remate firmemente la sábana o manta y que le cubran no más alto de los hombros. Utilice mantas de poco peso. Asimismo, debe controlar que el bebé no está muy abrigado, vigilando si suda en el cuello y espalda. Hay una almohada en la cuna. Si es menor de 1 año, no debe usar almohada o edredón. El niño tiene la cabeza tapada. Estos necesitan perder el exceso de calor de su cabeza. Debe quitarle el gorro o ropa extra cuando entre en un sitio muy caliente, como un autobús o una tienda. El niño está puesto cerca de un radiador y debajo de una ventana. Los niños no deben tener una habitación muy caliente y raramente calentador nocturno. No deben dormir cerca de un radiador o recibiendo la luz del sol directamente. Para vigilar la temperatura, puede utilizarse un termómetro ambiental simple. No lleva chupete. Usar el chupete cuando duerme, tanto de día como de noche, puede reducir el riesgo de padecer este síndrome. Sin embargo, si el niño rechaza el chupete o se le cae, no debe forzarlo a que lo tome. Si toma lactancia materna, no debe dárselo hasta las 4 semanas, para asegurar un buen establecimiento de la misma. La imagen también muestra: hay parachoques en la cuna. En el pasado se pensaba que estos calentaban mucho a los bebés y podían aumentar el riesgo de muerte en la cuna. Sin embargo, investigaciones han demostrado que no tienen ni efectos buenos ni malos. Quítelos cuando su bebé pueda levantarse o apoyar en ellos su mano y rodillas para que no se caiga de la cuna. Asegúrese de que no hay ninguna cuerda o lazo. Por último, el dibujo no muestra fumadores cerca del niño, ya que este es uno de los mayores riesgos de muerte en la cuna. Un problema que ha surgido con la recomendación de dormir boca arriba es la llamada plagiocefalia posicional. Esta es una malformación asimétrica de la cabeza provocada por presiones externas. Como el cráneo del bebé es muy blando, puede ocurrir una deformación causada por la fuerza de la gravedad debido a la presión que ejerce el peso de la cabeza. Por ello, la parte que siempre apoya sobre el colchón, el costado o la superficie posterior de la cabeza, puede achatarse. Para prevenirlo, es necesario, antes de los 5 meses de vida, realizar un tratamiento postural en los casos leves o moderados. Es lo que hoy en día se conoce como tummy time, o tiempo sobre la barriga, que consiste en cualquier actividad que evite que el recién nacido permanezca acostado permanentemente en la misma posición. En periodos de juego es recomendable ponerlos boca abajo. La monitorización domiciliaria consiste en colocar al bebé un monitor en el domicilio, un monitor que detecta la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Pero no consiste en ponerle el monitor simplemente, sino que requiere una infraestructura de apoyo. Requiere un equipo médico que indica a qué niños hay que ponerles el monitor y además el seguimiento de esos niños en las consultas, y requiere de un equipo técnico que se va a hacer cargo de controlar todos los problemas que puedan surgir con el monitor. La monitorización domiciliaria no está indicada para la población general, sino que existen unas indicaciones y solamente se debe de incluir a los niños de riesgo. ¿Qué niños son de riesgo? Pues los niños de riesgo están incluidos en este programa los que tienen antecedentes de pausas respiratorias, sobre todo grandes prematuros que hacen muchas apneas, niños que tienen problemas de reflujo gastroesofágico severo, otros niños que tienen problemas respiratorios graves y que incluso precisan oxígeno en el domicilio, y pacientes con problemas cardíacos severos. También se incluyen en este programa a los niños que tienen traqueotomía, por el riesgo de que hagan pausas respiratorias y fallezcan en casa.
En el comercio existen unos dispositivos o monitores para detección de la muerte súbita del lactante, pero la Academia Americana de Pediatría hoy por hoy todavía no lo recomienda para uso general. Recuerde, el síndrome de la muerte súbita del lactante es la principal causa de mortalidad infantil entre los 30 días y los 12 meses de edad. A pesar de las investigaciones realizadas, se desconocen los mecanismos que lo desencadenan. No obstante, se puede prevenir actuando sobre los factores de riesgo. Por ello, es importante dormir siempre boca arriba, prevenir el espacio de humo y tabaquismo, compartir la habitación, pero no la cama, evitar el sobrecalentamiento, usar el chupete, fomentar la lactancia materna, utilizar un colchón firme, sin almohadas ni muñecos, dar a conocer estas recomendaciones a otros cuidadores, evitar la plagiocefalia posicional. La monitorización domiciliaria consiste en la colocación de un monitor en el domicilio durante un tiempo determinado. No está indicada para la población en general, sino solo para los niños de riesgo. Consulte a su médico si se encuentra dentro de este grupo. Para más información, puede visitar la página web de la Asociación Española de Pediatría o consultarlo en el servicio de neonatología del Hospital La Fe. Listo, profesor. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Salvaste esta parte. Bueno, pues entonces vamos muy bien. Ya vieron lo de la muerte súbita o de cuna. Miren, otros factores de riesgo que no mencionan son que la madre haya sido muy joven al gestar o que haya tenido acceso a drogas mientras estaba gestando. Ese es otro factor de riesgo. Y también, si son prematuros, con mayor razón. Y otros factores que ayudan a prevenir, a veces se le ponen sensores a la cama del niño, sensores que están captando el movimiento. ¿Qué movimiento? Movimiento respiratorio. Entonces, mientras hay movimiento, no hay ningún problema. Pero en cuanto el sensor detecta que cesa el movimiento, suena una alarma y por eso es recomendable que haya adultos cercanos ahí, porque van y con el solo despertarlo y estimularlo ya retoma la respiración. Bueno, entonces ya con esta información complementaria, les pongo ejemplos de lo que ya les expliqué de las respiraciones que se presentan. Acuérdense que vimos la respiración de este tipo, Cheyne-Stokes, que ya se los expliqué, que hay apneas o hipopneas después de una serie de movimientos respiratorios. Vean aquí. Bueno, aquí me voy a este trazo, este tercero. Noten, estos son movimientos respiratorios
mientras está despierto. Tienen ese movimiento respiratorio, amplitud de la respiración que crece progresivamente, llega a un máximo y decrece progresivamente, sobre todo cuando empiezan a dormir. Noten aquí, en esta parte está despierto, aquí empieza a dormir, disminuye la intensidad de la respiración y prácticamente hay una pausa sin respirar. Tiene que despertar y aquí retoma la respiración. Ahí viene otra vez esta respiración que crece progresivamente y decrece progresivamente. Y luego viene otra apnea aquí, central, señalada en rojo, deja de respirar y otra vez reacciona repentinamente y retoma la respiración y así se la pasa. Entonces, este es un tipo de apnea con respiración periódica tipo Cheyne-Stokes, que ya se los expliqué previamente, pero esto ya les da una información más precisa. Y les decía que la reactividad de la respiración depende de la altura al nivel del mar donde está durmiendo el sujeto. A medida que nos alejamos del nivel del mar, el centro respiratorio tiene que estar trabajando con mayor intensidad para estar regulando las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono. Acuérdense que ya les expliqué que hay apneas provocadas por la altitud. Bueno, aquí hay datos ya más precisos de lo que les estoy diciendo. Noten aquí, miren, nivel de altitud en relación con el nivel del mar. 0, durmiendo al nivel del mar, Acapulco o Cancún. Pero si se van alejando del nivel del mar y llegamos aquí donde están ustedes. Dormimos más o menos a 2.240 metros de altura del nivel del mar, Ciudad de México. Y noten ahí qué pasa con la presión atmosférica, es muy importante. Al nivel del mar, la presión que ejerce la atmósfera, y por eso abundan más los gases respiratorios, abunda más el oxígeno, es máxima. A medida que vamos ascendiendo, la presión atmosférica se va reduciendo, así que los problemas respiratorios se van incrementando por la amplitud. Y aquí ya llegamos a la Ciudad de México. Ustedes ya están muy habituados, porque ya se acostumbraron a esta altitud. Los que viven en Toluca, pues tienen un poco más de problemas, pero ya habituados. Si vienen de Acapulco a Toluca repentinamente, tienen que habituarse. Si van a otras ciudades, como en unas ciudades de Bolivia, que viven a una altitud mayor, ahí se tienen que habituar con anticipación para poder regular su sueño a esa altitud. Y si van a una ciudad de China que está como a 4.000 metros, con mayor razón. Entonces, como ven, factor altura, factor presión atmosférica interviene para regular el intercambio respiratorio y de esa manera afectar o no el sueño. Aquí, pues son gráficas de lo que les estaba explicando, que no tiene caso insistir. Con la explicación que les di es más que suficiente. Y aquí lo que les decía, efectos de la altitud sobre la presión atmosférica.
Al nivel del mar, 760, Acapulco, Cancún. Salen de ahí, en Guadalajara, que está más arriba, desciende la presión atmosférica. Hay que irse adaptando para poder dormir mejor. Ciudad de México, que ya les expliqué, donde estamos nosotros, 2.240 metros. Y nos vamos a otra ciudad, Bolivia, La Paz. Miren, está a más de 3.000 metros del nivel del mar. Ahí requieren de mayor adaptación para poder respirar adecuadamente. Los habitantes de ahí ya no tienen problemas. Ahí viven, se han adaptado, pero los que llegan ahí sí necesitan cierto tiempo de adaptación variable. Por eso, en las competencias de fútbol, a los bolivianos les conviene que los partidos sean en La Paz, donde ellos están muy habituados y para el esfuerzo físico requieren que la función respiratoria funcione adecuadamente. Y los que llegan de fuera, así sean los mejores deportistas, los mejores futbolistas, pues tienen problemas para adaptarse. El esfuerzo físico no lo realizan adecuadamente. Tienen que llegar con mucha anticipación para que estén completamente adaptados en el momento de la competencia. Entonces los bolivianos tienen ese factor a su favor. Y ahora, como les decía, en China hay una ciudad, Wenquan, donde los habitantes viven a más de 5.000 metros de altura y como consecuencia la presión atmosférica está muy baja, los gases respiratorios poco concentrados, el esfuerzo respiratorio tiene que ser más intenso. Ellos ya están adaptados, pero los que vienen de fuera tienen que pasar mucho tiempo para adaptarse y no tener problemas respiratorios durante el sueño. Hay otra vez gráficas que explican lo que ya les describí. Y miren, si quieren el artículo original de esto que les estoy describiendo, es un estudio realizado por académicos del Instituto Nacional de Respiración y está aquí esta información concentrada. Aunque con la información que les di es fundamental, es básica para los objetivos de nuestro curso. De todas maneras, si quieren entrar en detalle, aquí está el artículo original de lo que les estoy describiendo. Y aquí está otro tipo de respiración periódica que ya les dije. Pero aquí registran, acuérdense del sistema para tomar la respiración. Aquí son los sensores que están a la entrada de la boca y fosas nasales que registran inspiración, expiración, inspiración, expiración, entra, sale, y luego hay periodos, pausas, dejan de respirar, apnea central con ese tipo de respiración periódica y otra vez vienen los movimientos periódicos. Este es el registro, boca, fosas nasales y luego con cinturones en tórax y abdomen, pues sigue el ritmo de la respiración. Bueno, entonces, este es un trazo para apoyar lo que ya les había descrito. Y aquí, pues ya también esto explica lo que ya les he mencionado, que dormir a grandes alturas afecta el sueño. Se presentan estas respiraciones periódicas por problemas en la concentración de oxígeno que ya les decía, y que hay que respirar con mayor frecuencia y amplitud para que aumente la concentración de oxígeno circulante, y para eso hay que respirar, hay que despertar para poder respirar.
Bueno, eso ya se los expliqué. Y aquí ya son datos adicionales de lo que pasa viviendo a la altura de la Ciudad de México, que más o menos el 24% indica ese estudio de ese artículo que les mostré ahí, tiene problemas mientras duermen. Bueno, cuando llegan aquí, porque ustedes ya están adaptados, a no ser que tengan otros problemas colaterales. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ya vimos tipos de alteraciones del sueño por diferentes tipos de trastornos de la respiración. Pero también ustedes saben que cuando no se duerme adecuadamente, sea calidad o cantidad de sueño, hay problemas de tipo neuropsicológico. Ya les puse, por ejemplo, qué pasa con los niños con apnea, ocasionada simplemente por problemas inflamatorios de adenoides, de anginas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Miren, aquí está concentrada la información. Sueño fragmentado, porque ya vieron en el video que les pasé que duermen para la respiración y tienen que despertar para retomar la respiración. Como tienen deuda de sueño, se duermen inmediatamente. Viene el paro respiratorio, tienen que despertar. Ahí está otra vez el sueño fragmentado. Y así, entonces, ahí está sueño fragmentado que no es reparador, como indica aquí el siguiente punto. Un sueño fragmentado es un sueño no reparador porque no permite llevar a cabo las funciones que tiene el sueño sobre actividad mental y físicas en general. Y como están despertando frecuentemente en la noche, al otro día, somnolencia diurna, somnolencia diurna. ¿Cómo se manifiesta? Si se sientan a leer, se quedan dormidos. Si se sientan a ver alguna película, se quedan dormidos. Si viajan y no manejan, se quedan dormidos. Y peligroso, si viajan y ustedes manejan, peligrosísimo. Pueden tener una cabeceada de consecuencias fatales mientras van manejando. ¿Qué pasa con la actividad mental? Niveles de atención disminuida. ¿Qué pasa en ustedes, en los estudiantes, en los niños, que ya les dije, preprimaria, primaria? No ponen atención, tienen somnolencia, pueden tener hiperactividad porque se están moviendo para no quedarse dormidos y de esa manera, resultado, no aprenden. Como no aprenden, no almacenan información. Resultado, capacidad mental reducida, reprueban. Las maestras que no tienen experiencia envían a los niños neurólogo, psiquiatra, y no necesitan ese tratamiento, como ya les expliqué. Entonces, como ven, estas funciones se alteran por estos problemas respiratorios que ocasiona alteración del sueño. Y la sensación es cansancio físico y mental generalizado. Noten, ya les expliqué, cómo se reduce el nivel de atención, somnolencia diurna excesiva, están expuestos a accidentes. No manejen, no hagan trabajo peligroso si tienen ese tipo de problema. Pero también
los estados de ánimo se alteran, se deprimen, hay ansiedad. Entonces, como ven, estas alteraciones del sueño producidas por alteraciones respiratorias afectan la calidad de vida, afectan actividades mentales y físicas. Entonces, con esto hemos terminado otro capítulo de trastornos del sueño. Así que voy ya a dejar de compartir para que retomemos lo primero que les dije acerca del examen, porque ya tenemos información suficiente para el primer examen, porque trastornos del sueño será objeto de otro examen. Entonces, no sé si en este momento estén listos para ir haciendo un cronograma del examen. O les doy tiempo para que entre ustedes se pongan de acuerdo y me hagan el cronograma. Y si es oral, me propongan tal día, a tal hora, va fulano, para ir haciendo el examen oral. O si es escrito, pues también para organizar el cronograma de los exámenes. Y también díganme qué les falta para redondear la información y estén listos para